Judicial dictaminó ayer sábado 5 meses de prisión preventiva para el alcalde de Espinar, Óscar Moyohuanca, mientras se le investiga por peculado, disturbios y atentado contra la seguridad durante las violentas protestas en el Cusco. Y cuando el gobierno y el gabinete Valdés vuelven a pasar por una prueba que obliga a reponer el principio de autoridad en democracia este martes, a un año de su elección, el padre del presidente, don Isaac Humala, ha dicho que el problema es que por seguir los lineamientos de la hoja de ruta, el gobierno de su hijo fracasará. ¿Qué se ha cumplido de esta hoja y qué no? Marisol Choquehuanca nos lo cuenta. La elección, de alguna manera, a boca de urna, flash electoral, elección presidencial nacional, votos válidos. Ollanta Humala Tazo, 52.7%. Fujimori, 47.3%. El resultado electoral indica que hemos ganado las elecciones presidenciales. 450.000 votos, 2 puntos de diferencia sobre Keiko Fujimori, le otorgaron aquel día el triunfo en segunda vuelta electoral. Vamos a convocar a los mejores cuadros técnicos, independientes, intelectuales, etcétera, para poder hacer un gobierno de concertación, un gobierno de ancha base, donde nadie se siente excluido. Señor presidente, no nos traicione porque nosotros luchamos por usted. Ahora que está con los ricos, está con el polo blanco. Entonces ahí hemos debido darnos cuenta que realmente el cambio era. Polo rojo, polo blanco, como todo peruano, todos los presidentes trataron de hacer lo mejor en nuestro país, pero hay que tratar de comprender. ¿Qué hubiera pasado si hubiera estado con el polo rojo ahora? Hubiéramos dado hasta el cuello. ¿Usted se siente engañado? Me siento, claro, engañado y además me siento mal conmigo mismo. Como a mis años y con tanta experiencia pude ser tan ingenuo, ¿no? Carlos Tapia. Yo estoy absolutamente decepcionado. ...360 días después de aquel instante en que empezaría a escribirse un nuevo capítulo en nuestra historia, ha corrido bajo el puente, pasando por la gran transformación a la hoja de ruta. Prácticamente, me exigió que yo arranque una hoja en mi plan de gobierno. Entonces yo le tuve que decir a este señor, al director de Caretas, le tuve que decir, es como que yo le pida que se saque un lunar de su cara. Esta es una obra completa, usted no me la va a cambiar. Podemos discutir, podemos conversar, pero usted no me va a cambiar una sola letra de mi plan de gobierno. Dicen que ha corrido tanta agua que no solo ha terminado de decolorar el clásico polo rojo de quien fue el candidato Ollanta. Sí, rojo y blanco, porque son los colores del Perú para todos. Sino también sus propias convicciones políticas, y ha sido nada menos que el patriarca de los Humala quien acaba de augurarle el fracaso a su hijo por seguir la hoja de ruta, documento con los lineamientos políticos que se comprometió a seguir, dejando de lado el plan de gobierno de la gran transformación. Si usted se compromete, ¿no?, gobernar con el programa del antiguo régimen, de su enemigo electoral, entonces usted tiene que cumplir eso, con la conciencia de que eso va a fracasar. O sea, Ollanta va a fracasar como presidente con la hoja de ruta. El hilo conductor de nuestra propuesta fue sintetizada en lo que fue el compromiso con el pueblo peruano que yo suscribí públicamente. Haremos las políticas sociales que hemos señalado en el país. ¿Qué es lo que ha pasado desde aquel 5 de junio del 2011, tras la elección del presidente número 94 de nuestra historia republicana? El presidente Humala se siente atrapado entre su hoja de ruta y su gran transformación. Ollanta Humala todavía no ha renunciado a la gran transformación, sino que lo está cocinando a fuego lento. ¿Cree que va a volver a este plan de gobierno inicial? Hay sectores del Partido Nacionalista que dicen hay que esperar hasta el 28 de julio. Del candidato presidencial Ollanta Humala de polo rojo del año 2006, quedó uno que 5 años después solo llevaba polo blanco. Tenemos que optar entre defender la democracia o permitir el retorno de la dictadura. Democracia o dictadura es hoy nuestro dilema.
Durante las elecciones presidenciales del 2011, poco a poco, Ollanta Humala fue ganando en las encuestas. De pronto ya estaba en la lista de los 5, Pedro Pablo Kuczynski, Luis Castañeda Locio, Keiko Fujimori, Alejandro Toledo y Ollanta Humala. El 10 de abril sería para algunos un día lleno de sorpresas. Habrá segunda vuelta. Ollanta Humala, 33.8%. Le sigue Keiko Fujimori, 21.3%. Pedro Pablo Kuczynski, 19.5%. Así se desataría una verdadera lucha por el sillón presidencial. Sabemos quién es la candidata del Palacio de Gobierno. Y él es el candidato y un buen soldado de Hugo Chávez. Y escasas semanas del 5 de junio llegarían los juramentos en nombre de Dios. Juro por Dios que no voy a indultar a Alberto. Juro ante Dios, ante la historia y ante mi pueblo, que cumpliré estas promesas y seré un presidente que solo actúa y solo actuará dentro del orden constitucional y el Estado de Derecho. Muchas gracias. El candidato Ollanta Humala, consciente de la desconfianza que generaba su plan de gobierno de la Gran Transformación, donde se habla de terminar con el modelo neoliberal, hace entonces su primera especie de adenda a su plan original de gobierno, la hoja de ruta. Los convoco a la unión en favor del cambio que el Perú reclama. Flanqueado de muchos personajes que hoy ya no aparecen más a su lado, Humalatazo planteó así los nuevos lineamientos centrales de política económica y social que denominó un gobierno de concertación nacional. Todas estas políticas tienen que hacerse respetando, vuelvo a repetir, la estabilidad macroeconómica en el país, una prudencia de la caja fiscal, pero eso sí, nosotros queremos gobernar para todos los peruanos. ¿Se trataba acaso de una propuesta diferente, de un cambio de política que ponía en el olvido el plan de gobierno de la llamada Gran Transformación? No hay ninguna propuesta diferente, dígame cuáles son las tres. Primero plan de gobierno, segundo compromiso y ahora esta hoja de ruta. Sí, pero ¿cuáles son las tres propuestas diferentes? Estas son las tres propuestas. No, había una propuesta inicial y ahora han habido algunos cambios. Si usted las lee, se dará cuenta que no hay propuestas distintas. La hoja de ruta fue el acondicionamiento de los objetivos del programa de la Gran Transformación para darles garantías a los sectores del centro. Apenas 4 días después de darse a conocer la hoja de ruta, Ollanta Humala volvería a sorprender a todos, esta vez firmando el juramento por la democracia, incluida la invocación de un notable a que voten por él. Juro ante Dios, ante la historia y ante mi pueblo, que cumpliré estas promesas. Yo los exhorto a votar por Ollanta Humala para defender la democracia en el Perú. Esos fueron los pasos de Ollanta Humala hacia su triunfo electoral del 5 de junio. Un año después, la hoja de ruta viene siendo ninguneada. No está gobernando propiamente el Partido Nacionalista de Ollanta, sino está gobernando la hoja de ruta. Así como su liderazgo para gobernar. El presidente Humala se siente atrapado entre su hoja de ruta y su gran transformación. Pese a que es militar Ollanta Humala, hay problemas de liderazgo. Un poeta diría que es el gobierno gris de un presidente callado. Hay problemas de coherencia entre el Ejecutivo y su propia bancada. Estamos ante un gobierno hemipléjico, que solamente le está funcionando lo de la economía, y del otro lado que está paralizado es el tema de la intervención e inversión pública, que es muy importante. En la segunda parte de este informe, los duros tropiezos a los que se ha venido enfrentando la hoja de ruta y los paros y protestas que apuntan a la gran transformación. En la segunda parte del reportaje de Marisol Choquehuanca sobre el aniversario de la hoja de ruta, esta es la opinión de la calle. Algunos están satisfechos, otros se sienten defraudados y hasta traicionados. Entre el polo blanco y el polo rojo. Veamos juntos su reportaje y luego la increíble historia de los cabecillas de la sanguinaria banda de los destructores 20 años después. Eso más adelante. Esta
semana las protestas en Espinar, Cusco y el proyecto minero Conga en Cajamarca nuevamente pusieron en jaque al gobierno. Buenos días. En medio del conflicto social, el padre del mandatario, Isaac Humala, anunció que viajaría a Cajamarca. Su oposición al proyecto Conga es conocido, y aunque la falta de energía eléctrica en su casa no impidió que saliera rumbo al aeropuerto, sí lo hizo una alerta de bomba. Tres bombas molotov, ¿no? ¿Listas para ser utilizadas? Se ha postergado para la 1:30 por razones de fuerza mayor. Pero como lo hizo hace una semana, el padre del mandatario volvió a apuntar contra la hoja de ruta. Porque la hoja de ruta no sirve. Yo demuestro hace rato, estoy sosteniendo hace rato, que la hoja de ruta, ¿no?, que la constitución de Fujimori, la ley general de Fujimori, ya muy viejo, ya está cadáver hace 6 años. Pero mi hijo ha tenido que aceptarlo eso, ¿no?, para como costo para ser presidente. O sea, Ollanta va a fracasar como presidente con la hoja de ruta. Bueno, yo me solidarizo con el presidente Ollanta Humala porque, caramba, debe ser horrible tener a tu peor enemigo, a tu peor opositor como tu padre. Al año de la elección de Ollanta Humala se está cumpliendo con la hoja de ruta, con las promesas que hizo con Polo Rojo o Polo Blanco. Pues no sabemos si va a terminar con el Polo Blanco o el Polo Rojo en el 2016. Yo te voy a decir con qué polo voy a terminar, con el rojo y blanco. Hemos elegido a los pobres a Ollanta por un cambio democrático. Queremos un cambio, presidente Ollanta. Presidente Ollanta, cumple su palabra. El pueblo lo eligió por un cambio. Nosotros apoyamos la lucha de Cajamarca y de Espinar. Le ha volteado la espalda a la clase que lo sentó y está con la clase capitalista. El pueblo no tiene nada que ver, sino la honorabilidad de persona. Que honre su palabra, porque la historia del Perú lo va a juzgar. Todo el pueblo se le está levantando a nivel nacional a causa de esto, porque el señor de lo que era rojo se ha cambiado al capitalismo. Yo voté por aquel Ollanta que dijo que iba a haber un cambio en el país, ¿no? Un cambio en el país. No voté por un traidor a su clase. Yo veo dos colores. Lo que aquí digo es que el presidente que cumpla sus promesas. En los primeros 4 meses, el mensaje del gabinete fue presentado al Congreso con aplausos de todos los sectores de derecha, centro, izquierda, a favor de la hoja de ruta. Pero era una hoja de ruta distinta. En cambio, la hoja de ruta que ahora la utilizan es una hoja de ruta que ya no va a favorecer ni la conciliación nacional, ni la pacificación, ni la seguridad ciudadana. Miren lo que está sucediendo. Ahora, me dice otra hoja de ruta, pero la hoja de ruta que conocemos es una sola. Bueno, pero la que se aplica es lo que Sinesio López llama la hoja de parra. En la hoja de ruta, el equipo técnico de Ollanta Humala planteó las acciones que harían de llegar al gobierno en materia de políticas sociales, en macroeconomía, tributación, energía y derechos laborales. Muy discreta, muy conservador, un gobierno muy perdido en el diagnóstico todavía, porque de verdad que el Estado está solamente continuando las obras que nosotros hemos dejado en camino. Yo te digo que el presidente Humala está teniendo un pésimo manejo con respecto a los conflictos sociales. Falta liderazgo, falta muñeca. Yo me pregunto, ¿dónde está el presidente? Tenemos un presidente, pero no tenemos un líder. Más allá del discurso de inclusión social que tiene el presidente, que lo respetamos y apoyamos, tiene que ir más allá de programas sociales. No es suficiente la pensión 65, el programa JU, etcétera. La verdadera inclusión social es aquella que es sostenible y sustentable en el tiempo. Y no es otra cosa que el trabajo digno, bien remunerado. El gobierno impulsó los programas de inclusión social, pero eso no sería suficiente. El gobierno está dando señas de bipolaridad que nos dice que no ha renunciado a la gran transformación. Te pongo un ejemplo. Por un lado tenemos Conga, el gobierno pro inversión, y por otro lado a un gobierno que quiere poner al peor empresario que es el Estado en el mayor proyecto petroquímico. Tenemos un ministro como Castilla, Valdés, y paralelamente tenemos a un ministro de corte velasquista, estatista. Y en estos meses
ha creado el Ministerio de Inclusión Social, ha creado CUNAMás, pero todos son recursos asignados como producto del crecimiento de la economía. Según coinciden, la falta en la toma de decisiones dentro del Ejecutivo originó que la inversión pública esté prácticamente paralizada. El gobierno al 28 de mayo, ya muy cerca a medio año, solo ha ejecutado el 12% del presupuesto de inversiones, 12%. Era tradicional en el país los últimos años que el gobierno nacional lideraba la inversión. Algo positivo, ha mantenido el modelo económico de la Constitución del 93 que permitió el despegue de la economía. Otra cosa positiva, la ley de la consulta previa. Lo negativo, la bipolaridad, que ya te expliqué. Tenemos a un gobierno autista porque es incapaz de leer la indignación del hombre de la calle. Por ejemplo, cuando ocurrió el problema del BRAE. Uno tiene que trabajar con seguridad, a paso firme, y que lo que escojamos nosotros y convoquemos para el gabinete sea pues algo adecuado a las circunstancias. ¿Qué ha pasado con Ollanta Humala? Creo que estará ajetreado por tratar de explicarse qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y creo que tendrá algo de complejo de culpa, no sé si podrá dormir bien. La hoja de ruta junto a Ollanta Humala enfrentó su primera crisis a fines del año pasado, justamente por el proyecto minero Conga, lo que terminó con la renuncia de Salomón Lerner y el ingreso de Oscar Valdés. No hay ninguna crisis, la política de gobierno, la hoja de ruta sigue en pie. ¿Cuántos ministros han cambiado? No hay ninguna reorganización, la hoja de ruta se va a seguir. Ganan las elecciones. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el punto de quiebre? Dice, apenas yo gané la segunda vuelta, inmediatamente tuve la presión de los grandes grupos de poder económico. ¿Ha sido el poder que lo ha hecho ver distinto? Creo que a la pareja presidencial sí, ¿no? Creo que hay una notoria diferencia de actitudes, de gestos que en política son muy importantes. ¿Cree que va a volver a este plan de gobierno inicial? Ollanta Humala va a decir, ya caminé por la hoja de ruta, ya se demostró que se fracasó y ahora comienza el verdadero programa de la gran transformación. Ha pasado exactamente un año de la elección de Ollanta Humala como presidente del país. Un año que aún tiene encima mucha esperanza de crecer como nación.